El gran salón del Centro Musical Grandel resplandecía aquella noche con un brillo casi irreal. Las lámparas de cristal proyectaban destellos dorados sobre el mármol pulido, mientras el murmullo elegante de los invitados llenaba cada rincón. Rain Costa empujaba su carrito de limpieza por el pasillo lateral, intentando pasar desapercibido entre las sombras. Sabía que su presencia allí, con su uniforme gris y desgastado, desentonaba brutalmente con los trajes. Mantenía la mirada baja, concentrado en su tarea. Hacía meses que había aprendido a volverse invisible en eventos como ese. Era mejor así. Menos preguntas, menos miradas de desprecio, menos recordatorios de lo que alguna vez había sido y ya no era. Su vida ahora se reducía a baldear pisos, vaciar papeleras y asegurarse de que todo luciera impecable para aquellos que podían permitirse el lujo de disfrutar de la música que él ya no tocaba. El evento de esa noche era especialmente importante. Una gala benéfica organizada por los Werner, una de las familias más influyentes del país. Todos los asistentes eran personas de alto nivel social y económico, el tipo de gente que donaba fortunas con la misma naturalidad con la que él compraba pan en la tienda de la esquina. Rain había recibido instrucciones estrictas, mantenerse alejado de las zonas principales, no hacer ruido, no molestar. Pero el destino tenía otros planes. Mientras bordeaba el perímetro del salón principal, Rain notó que alguien había dejado caer una copa cerca de una de las columnas. El líquido se había derramado sobre el suelo de mármol, creando un pequeño charco peligroso. Suspiró, si alguien resbalaba, él sería el culpable. Siempre era culpa del personal de limpieza. Desvió su carrito hacia la zona afectada, sacó su paño y se agachó para secar el líquido. No la vio acercarse. Ana Werner caminaba con la gracia arrogante de quien sabe que el mundo entero está diseñado para complacerla. Su vestido negro, probablemente más caro que 6 meses del salario de Rain, se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Llevaba una copa de champán en la mano derecha y conversaba animadamente con 2 acompañantes, riendo de algo que uno de ellos acababa de decir. No prestaba atención a su entorno. ¿Por qué habría de hacerlo las personas como? Rain se enderezó justo en el momento equivocado. El choque fue inevitable. Su hombro golpeó el brazo de Liana con suficiente fuerza como para hacer que la copa saliera volando de su mano. El cristal fino describió un arco en el aire, lanzando gotas de champán dorado en todas direcciones, antes de estrellarse contra el suelo con un sonido agudo y definitivo que cortó todas las conversaciones cercanas. El tiempo pareció detenerse. Rain sintió cómo el pánico helado le recorría la columna vertebral. La mancha oscura del champán se extendía por la falda del vestido de Liana como una acusación visible. Levantó la vista lentamente, temiendo lo que encontraría. Los ojos de Liana Werner eran del color del hielo, fríos, penetrantes, calculadores. Lo miraban con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una mueca que no tenía nada de agradable. Lo siento muchísimo, yo no la vi, tartamudeó Rain, sintiendo cómo decenas de miradas se clavaban en él desde todos los ángulos. El murmullo de conversaciones había cesado por completo, todos observaban. ¿No me viste?, repitió Liana con una voz suave, demasiado suave, cargada de un veneno que prometía consecuencias. ¿No viste a alguien caminando directamente hacia ti en un salón bien iluminado? Estaba limpiando, yo, de verdad lo siento. Déjeme. Rain se agachó para recoger los fragmentos de cristal, pero Liana dio un paso hacia él, obligándolo a retroceder. No te atrevas a tocar nada más, ordenó ella, su voz ahora más alta, diseñada para que todos la escucharan. Ya has hecho suficiente daño. Los acompañantes de Liana intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un bigote perfectamente recortado, tosió incómodo, pero ninguno intervino. Nadie desafiaba a Liana Werner, especialmente no en un evento organizado por su familia. Señorita Werner, por favor, permítame arreglar esto. Pagaré por el vestido, por la copa. Rain sabía que no tenía dinero para eso, pero tenía que decir algo. Liana lo estudió durante un largo momento. Su expresión cambió sutilmente, pasando de la furia a algo más peligroso, diversión cruel. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios mientras observaba al conserje frente a ella, claramente aterrado y avergonzado. Pagar, se rió un sonido cristalino que resonó por todo el salón. ¿Con qué? Con tu salario de, ¿qué eres exactamente? Así, conserje. Las risas nerviosas de algunos invitados se sumaron a la suya. Rain sintió cómo el calor le subía al rostro. La humillación era un peso físico sobre sus hombros, aplastándolo, haciéndolo sentir más pequeño con cada segundo que pasaba.
Tengo una idea mejor, continuó Liana, su voz elevándose con cada palabra, asegurándose de que cada persona en el salón pudiera escucharla perfectamente. Este es un centro musical, ¿no es así? Un lugar donde celebramos el talento, la excelencia artística. Rain no entendía hacia dónde iba esto, pero el brillo malicioso en los ojos de Liana le advirtió que no le gustaría el destino. Allí, Liana señaló el magnífico piano de cola que descansaba en el centro del escenario al fondo del salón, brillando bajo los reflectores. Quiero que vayas allí y toques para nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Rain sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Que apenas pudo articular la palabra. Has escuchado perfectamente, respondió Liana, disfrutando cada momento. Quiero que toques el piano. Si puedes hacerlo, si logras impresionarme aunque sea un poco. Hizo una pausa dramática, mirando alrededor del salón para asegurarse de que todos estuvieran prestando atención. Toca y me casaré contigo. La declaración cayó como una bomba. Exclamaciones ahogadas y risas estallaron por todas partes. Los invitados se acercaron, formando un semicírculo, ansiosos por presenciar el espectáculo. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, listos para capturar cada segundo de la humillación prometida. No, yo no puedo. Rain retrocedió un paso, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. No puedes, Liana avanzó hacia él, su voz ahora dura como el acero. No te estoy pidiendo permiso, te lo estoy ordenando. Tú has arruinado mi noche, ahora vas a entretenerme, a menos que prefieras que hable con tu supervisor sobre tu torpeza. Estoy segura de que le interesaría saber cómo sus empleados tratan a los invitados. La amenaza era clara. Rain conocía a su supervisor, un hombre amargado que buscaba cualquier excusa para despedir a alguien y ahorrarse costos. Si Liana presentaba una queja, él perdería su trabajo. No tenía ahorros, no tenía red de seguridad. Este empleo, por miserable que fuera, era todo lo que tenía. Yo tragó saliva, mirando hacia el piano como si fuera una guillotina esperando su cuello. No sé tocar muy bien. Mejor aún, Liana sonrió ampliamente. Entonces será aún más divertido ver cómo intentas cumplir con mi desafío. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Algunos hacían apuestas sobre cuánto tiempo pasaría antes de que el conserje huyera del escenario. Otros comentaban sobre la crueldad del castigo, aunque ninguno con la intención de intervenir. En ese mundo, el entretenimiento de los poderosos valía más que la dignidad de los trabajadores. Rain buscó una salida, cualquier escape de esa pesadilla, pero no encontró ninguno. Todas las miradas estaban sobre él. Liana Werner lo observaba con expectativa burlona, sus brazos cruzados, una ceja levantada en desafío. Su mirada no admitía réplica, no aceptaba negativas. Era la mirada de alguien acostumbrada a que el mundo se doblara ante su voluntad. El piano brillaba a la distancia como un objeto de tortura antiguo. Rain podía sentir el peso de su pasado presionando contra su pecho, todos esos años de práctica, de sueños, de talento que había abandonado por necesidad. Había jurado no volver a tocar, no volver a sentir esa conexión que solo le recordaba todo lo que había perdido. Pero no tenía opción. Con las piernas temblorosas y el corazón latiendo desenfrenadamente, Rain dio el primer paso hacia el escenario. Los invitados se apartaron para dejarle paso, formando un corredor humano de rostros expectantes y sonrisas crueles. Algunos murmuraban comentarios que no alcanzaba a escuchar completamente, pero el tono burlón era inconfundible. Liana caminó junto a él durante unos pasos, asegurándose de que no pudiera escapar. No me decepciones, susurró con voz melosa, todo el mundo está mirando. Eso era precisamente lo que más temía Rain. Mientras subía los escalones hacia el escenario, sintió como cada par de ojos en el salón lo seguía, juzgándolo, esperando su fracaso. El piano lo esperaba en el centro, majestuoso e implacable. Se detuvo frente al instrumento, sus manos sudorosas colgando inútilmente a los costados. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los invitados guardaban silencio ahora, un silencio expectante, hambriento de diversión a costa del humilde conserje. Liana había tomado asiento en primera fila, con las piernas cruzadas elegantemente, su expresión una máscara de anticipación divertida. Esperaba verlo fallar. Todos esperaban verlo fallar. Rain cerró los ojos por un momento, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Miedo, vergüenza, ira, pero también algo más profundo, algo que había mantenido enterrado durante años, el anhelo de volver a sentirse completo. Lentamente se sentó en el banco del piano.
Las teclas blancas y negras se extendían frente a él como un teclado de posibilidades infinitas y temores antiguos. Colocó las manos sobre ellas, sintiendo la superficie lisa y fría bajo sus dedos. El silencio del salón era absoluto. Cada segundo que pasaba aumentaba la incomodidad, la tensión casi insoportable de un momento suspendido entre el desastre esperado y la posibilidad imposible de algo más. Y entonces Rain comenzó a recordar. Rain permaneció inmóvil frente al piano, sus manos suspendidas sobre las teclas como si temiera que el simple contacto pudiera desatar algo incontrolable. El instrumento ante él era una obra maestra, un Steinway de cola, probablemente valorado en más de lo que él ganaría en toda su vida. La madera negra brillaba bajo los reflectores, perfectamente pulida, reflejando fragmentos distorsionados del salón y de su propio rostro tenso. Podía sentir cada mirada clavada en su espalda. El peso de la tensión colectiva era físico, opresivo, como si cientos de manos invisibles lo empujaran hacia abajo, hundiéndolo en el banco. Su respiración se había vuelto superficial y regular. El uniforme gris de conserje parecía más ajustado de repente, el cuello raspándole la piel con cada movimiento nervioso. Un murmullo comenzó a extenderse entre los invitados. ¿Cuánto tiempo va a quedarse ahí sentado?, preguntó alguien con voz lo suficientemente alta como para que Rain lo escuchara. Probablemente no sabe ni por dónde empezar, respondió otra voz, seguida de risas contenidas. Esto es cruel incluso para los estándares de Liana, comentó una mujer mayor, aunque su tono no sugería desaprobación real, sino más bien fascinación morbosa. Cruel pero entretenido, agregó su acompañante. Hace meses que no veía algo tan auténtico en estos eventos. Rain cerró los ojos, intentando bloquear las voces, el escrutinio, la humillación que se cernía sobre él como una nube de tormenta. Pero cerrar los ojos solo lo transportó a otro lugar, otro tiempo. Asterisco 10 años atrás, asterisco. El conservatorio de música donde había estudiado tenía pianos en cada sala de práctica. Rain había pasado incontables horas en aquellas pequeñas habitaciones insonorizadas, sus dedos volando sobre las teclas, perdido en mundos construidos de notas y silencios. Había sido bueno, extraordinariamente bueno según sus profesores. Un talento generacional, había dicho el director del conservatorio durante su audición. Podrías llegar a ser uno de los grandes. Esas palabras habían alimentado sus sueños durante años. Se imaginaba en escenarios internacionales, en salas de conciertos de fama mundial, su nombre impreso en programas elegantes. La música no era solo lo que hacía, era quien era. Cada pieza que dominaba, cada técnica que perfeccionaba, lo acercaba más a ese futuro brillante que parecía inevitable. Hasta que dejó de serlo. La enfermedad de su abuela había llegado sin previo aviso, devastadora y costosa. Los tratamientos médicos consumieron todos los ahorros familiares en cuestión de meses. Alguien tenía que cuidarla, alguien tenía que trabajar para pagar las facturas que seguían llegando como olas incesantes. Su madre había muerto años atrás, su padre se había marchado cuando Rain era apenas un niño. Solo quedaban ellos dos, él y la mujer que lo había criado, que había sacrificado. La decisión había sido inevitable, pero no menos dolorosa. Rain abandonó el conservatorio a mitad de su tercer año. Los profesores intentaron disuadirlo, le ofrecieron becas especiales, horarios flexibles, cualquier cosa para mantenerlo en el programa, pero él sabía que no funcionaría. Su abuela lo necesitaba, y él le debía todo. Durante los siguientes 3 años, Rain trabajó en empleos mal pagados durante el día y cuidaba de su abuela por las noches. Limpiaba oficinas, cargaba cajas en almacenes, hacía cualquier cosa que le permitiera pagar el alquiler y los medicamentos. El piano se convirtió en un recuerdo distante, un sueño de otra vida que ya no le pertenecía. Su abuela falleció en una tarde de otoño, tranquila y rodeada del amor que Rain le había devuelto. Él lloró su pérdida durante semanas, sintiendo el vacío que dejaba como un agujero en su pecho. Y cuando finalmente reunió el valor para considerar regresar a la música, descubrió algo aterrador: ya no podía. No era una cuestión técnica. Sus dedos aún recordaban las digitaciones, los patrones, las escalas que había practicado miles de veces, pero algo se había roto dentro de él, la confianza, quizás, el sentido de identidad que había construido alrededor de ser músico. Cada vez que intentaba tocar, sentía el peso del tiempo perdido, de las oportunidades desperdiciadas, de los sueños que habían muerto junto a su abuela. Así que dejó de intentarlo. Consiguió el trabajo de conserje en el Centro Musical Grandel porque necesitaba el dinero y porque había visto un anuncio en el periódico. La ironía de limpiar un lugar dedicado a la música no se le escapaba, pero se dijo a sí mismo que no importaba.
Esa parte de su vida había terminado. Hasta ahora. Un carraspeo fuerte lo devolvió bruscamente al presente. Abrió los ojos y se encontró mirando las teclas del Steinway, brillantes y expectantes bajo la luz de los reflectores. «Estamos esperando», dijo Liana desde la primera fila, su voz cargada de impaciencia burlona. «¿O acaso necesitas que alguien te enseñe dónde están las teclas?» Más risas. Rain podía sentir cómo el calor le subía al rostro nuevamente, la vergüenza mezclándose con algo más oscuro. Frustración, ira contenida contra la injusticia de la situación. «Tal vez deberíamos traerle un libro de música para principiantes», sugirió alguien entre el público. «O un triángulo. Los triángulos son más fáciles», añadió otro, provocando una nueva ola de carcajadas. Los susurros crecieron en volumen e intensidad. Los invitados ya no se molestaban en disimular sus comentarios crueles. Para ellos, esto era entretenimiento, una anécdota divertida que contarían en sus cenas de la próxima semana. ¿Recuerdan cuando Liana obligó a ese conserje a tocar el piano? Fue absolutamente hilarante. Rain apretó los dientes. Sus manos temblaban ligeramente sobre las teclas, pero aún no había presionado ninguna. ¿Qué podía tocar? ¿Qué pieza sería apropiada para este momento de pesadilla? Su mente buscaba frenéticamente entre años de repertorio olvidado. Asterisco Beethoven. Asterisco había amado a Beethoven en sus años de estudiante. La sonata Claro de Luna había sido una de sus interpretaciones favoritas, aunque todos la conocían y esperaban cierta perfección en su ejecución. Demasiado arriesgado. Asterisco Chopin. Asterisco las baladas y nocturnos de Chopin requerían no solo técnica sino emoción profunda. Una conexión íntima con la música que Rain no estaba seguro de poder alcanzar después de tanto tiempo alejado del instrumento. Asterisco Mozart. Asterisco demasiado técnico, demasiado expuesto. Cada error sería obvio, imperdonable. El pánico comenzaba a trepar por su garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado? 30 segundos. 1 minuto. Cada segundo de silencio alimentaba las expectativas de fracaso del público, confirmaba sus prejuicios sobre el conserje incompetente que se había atrevido a arruinar la noche de Liana Werner. «Esto es patético», murmuró alguien lo suficientemente cerca como para que Rain lo escuchara con claridad. «¿Por qué Liana está perdiendo el tiempo con esto?» «Porque puede», respondió su compañero con una risa, «porque es divertido ver cómo se retuerce». Rain sintió algo quebrarse dentro de él. No era justo. Nada de esto era justo. Había dedicado años de su vida a la música, había sacrificado ese futuro por amor y responsabilidad, y ahora estaba siendo ridiculizado por personas que probablemente nunca habían trabajado un día duro en sus vidas, que nunca habían tenido que elegir entre sus sueños y la supervivencia de un ser querido. La ira empezaba a reemplazar al miedo. Miró hacia Liana, quien lo observaba con una expresión de aburrimiento creciente. Ella se había recostado en su asiento, claramente esperando que él se levantara y huyera en cualquier momento. Eso era lo que ella quería, verlo correr, derrotado y humillado, confirmando todas sus creencias sobre la inferioridad de las personas como él. Asterisco no asterisco, pensó Rain con súbita claridad. Asterisco no le daré esa satisfacción, asterisco. Sus manos dejaron de temblar, la decisión estaba tomada. Si iba a fallar, fallaría luchando. Si iba a ser juzgado, que fuera por lo que realmente podía hacer, no por su capacidad de soportar la humillación en silencio. Cerró los ojos una vez más, pero esta vez no para escapar sino para concentrarse. Buscó en su memoria, más allá del miedo y la vergüenza, hasta encontrar aquel lugar donde la música aún vivía, donde las notas esperaban pacientemente ser liberadas. Y entonces la encontró. Una pieza que había descubierto en su último año en el conservatorio, poco antes de abandonar. Una composición menos conocida, pero profundamente emotiva. Algo que requería técnica, sí, pero también alma. Algo que le había hablado entonces y que, incluso ahora, resonaba con las cicatrices que llevaba en el corazón. Asterisco Liszt, Consolación no, 3 en re bemol mayor asterisco. Era perfecta, no por su dificultad, sino por su belleza melancólica, por la forma en que capturaba el dolor y la esperanza entrelazados. Era una pieza sobre consuelo, sobre encontrar paz en medio del sufrimiento. Era, de muchas maneras, la historia de su vida en forma musical. Rain tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones hasta que sintió que su pecho se expandía. Exhaló lentamente, liberando la tensión acumulada en sus hombros. Los murmullos del público habían alcanzado un crescendo de impaciencia.
Alguien ya estaba aplaudiendo sarcásticamente, intentando iniciar una ovación burlona. Pero Rain ya no los escuchaba. Abrió los ojos y miró las teclas frente a él. Ya no eran instrumentos de tortura sino viejos amigos, esperando pacientemente su regreso. Colocó los dedos en posición, sintiendo la superficie lisa y familiar bajo sus yemas. El salón esperaba, expectante y cruel. Y Rain, el conserje que había sido pianista, el soñador que había sacrificado todo, el hombre que había olvidado quién era, se preparó para recordar. El silencio se había vuelto insoportable. Rain podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos, un ritmo irregular que amenazaba con desincronizar cualquier intento de tocar. Sus dedos permanecían sobre las teclas, inmóviles, mientras su mente luchaba contra años de inseguridad acumulada. ¿Estás esperando inspiración divina? La voz de Liana cortó el aire como un látigo. Porque debo informarte que lo divino rara vez desciende a este tipo de establecimientos, y definitivamente no para conserjes. Las risas que siguieron fueron más fuertes esta vez, más confiadas. Los invitados habían superado la curiosidad inicial y ahora simplemente disfrutaban del espectáculo de humillación pública. Algunos ya habían sacado sus teléfonos móviles, las pantallas brillando en la penumbra del salón mientras grababan cada segundo. Liana, cariño, quizás deberías dejarlo ir, sugirió una mujer mayor desde uno de los asientos laterales, su tono mezclando falsa compasión con diversión apenas contenida. El pobre chico claramente no sabe tocar. Esto ya pasó de ser entretenido a ser simplemente cruel. Cruel, Liana se giró hacia la mujer con una sonrisa afilada. Yo le estoy dando una oportunidad que jamás tendría de otra forma. ¿Cuántos conserjes pueden decir que han tocado en un Steinway de esta calidad frente a una audiencia distinguida? Frente a una audiencia que espera verlo fracasar, añadió un hombre corpulento con un traje azul marino. Aunque admito que la propuesta de matrimonio fue un toque brillante, ¿realmente te casarías con él si logra impresionarte? Por supuesto que no, Liana rió, un sonido cristalino y desprovisto de calidez, pero eso no viene al caso. Lo importante es que él intente. Vamos, señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Rain no había dicho su nombre, ni siquiera estaba seguro de que ella realmente quisiera saberlo. Rain logró articular con voz ronca, Rain Costa. Rain, Liana pronunció su nombre como si estuviera probando algo desagradable en su lengua. ¿Qué nombre tan común? Bueno, Rain, te estoy esperando. Y créeme, mi paciencia tiene límites muy específicos. Se recostó en su asiento con deliberada lentitud, cruzando las piernas de manera que el movimiento captara la atención de todos. Era una maestra en el arte de la presentación, sabía exactamente cómo mantener al público enfocado en ella y, por extensión, en su víctima del momento. Rain sintió cómo el pánico regresaba con fuerza renovada. Sus manos comenzaron a temblar nuevamente sobre las teclas. ¿En qué había estado pensando? Años sin tocar, años convenciéndose de que esa parte de su vida había terminado, y ahora pretendía simplemente sentarse y ejecutar una pieza de Liszt como si el tiempo no hubiera pasado. Era absurdo, era imposible. Pero no tenía opción. Cerró los ojos brevemente, intentando evocar la memoria muscular que alguna vez había sido tan natural como respirar. La consolación no. 3 comenzaba suavemente, casi como un susurro. Eso podía manejarlo. Solo necesitaba empezar y quizás el resto vendría solo. Asterisco, quizás, asterisco. Presionó la primera tecla. El sonido que emergió del Steinway fue singular, puro, suspendido en el aire como una gota de agua cristalina. La nota de re bemol resonó en el silencio del salón, clara y vulnerable. Rain mantuvo el dedo sobre la tecla un momento más de lo necesario, sintiendo la vibración del instrumento bajo su mano. Luego vino la segunda nota y la tercera. Lentas, tímidas, como si emergieran de un lugar profundo y olvidado dentro de él. Las notas iniciales de la consolación fluían con una delicadeza casi dolorosa, cada una separada de la siguiente por pausas infinitesimales, mientras Rain luchaba por recordar, por reconectar con algo que había enterrado deliberadamente. Los invitados contuvieron el aliento. No porque fuera espectacular, no lo era, todavía no, sino porque había algo inesperado en aquellos sonidos vacilantes. No era el desastre catastrófico que habían anticipado. No eran las notas discordantes y torpes de alguien completamente ignorante del instrumento. Conoce al menos las notas básicas, murmuró alguien con sorpresa apenas disimulada.
Probablemente tomó algunas lecciones cuando era niño, respondió otro en voz baja, pero escucha qué lento va, no tiene confianza, se derrumbará en cualquier momento. Rain los escuchaba vagamente, sus voces llegando a él como desde una gran distancia. Estaba demasiado concentrado en sus propias manos, en el esfuerzo monumental de traducir lo que recordaba en su mente a movimientos físicos reales. Cada nota era una pequeña victoria y una fuente de terror simultáneamente. ¿Qué venía después? Era fa o fa sostenido. Su dedo vaciló sobre la tecla y en ese momento de incertidumbre produjo una disonancia sutil pero audible. Las risas brotaron inmediatamente. Ahí está, declaró alguien con satisfacción. Sabía que esto terminaría mal. Dale un minuto más y estará corriendo del escenario, añadió otro. Rain sintió cómo el calor le subía al rostro. El error había sido pequeño, apenas un medio tono fuera de lugar, pero para sus oídos entrenados sonaba como una alarma. Su confianza, ya precaria, se tambaleó peligrosamente. Los dedos se le entumecieron sobre las teclas. Levantó la vista sin pensarlo, buscando, qué compasión, una salida. Y se encontró directamente con la mirada de Liana Werner. Ella lo observaba con una intensidad que lo sorprendió. Ya no había aburrimiento en su expresión, sino algo más complejo. Sus ojos azul hielo lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y desafío, como si estuviera reevaluando algo, recalculando una ecuación que no había dado el resultado esperado. Por un momento, solo existieron ellos dos. El conserje en el escenario y la heredera en la primera fila, conectados por una corriente invisible de tensión. Liana inclinó levemente la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Era más bien un interrogante silencioso, un ¿hasta dónde puedes llegar realmente?, que resonó en el espacio entre ellos sin necesidad de palabras. Esa mirada hizo algo inesperado. En lugar de aumentar su miedo, encendió algo más profundo en Rain. Un destello de la persona que había sido antes, el estudiante que había enfrentado audiciones aterradoras, el músico que había aprendido que el verdadero arte requería vulnerabilidad. Asterisco, si voy a fallar, asterisco, pensó con súbita claridad, asterisco, al menos fallaré intentándolo de verdad, asterisco. Bajó la vista nuevamente hacia las teclas, pero esta vez con determinación renovada. Encontró su lugar en la pieza, retrocediendo ligeramente para retomar el fraseo correcto. Las notas comenzaron a fluir de nuevo, aún lentas, aún cautelosas, pero con una intención más definida. La melodía de Liszt era inherentemente melancólica, diseñada para evocar consuelo en medio del dolor. Y Rain tenía dolor de sobra del cual extraer. Cada nota llevaba el peso de años perdidos, de sueños abandonados, de sacrificios que habían dejado cicatrices invisibles. Sus dedos empezaron a moverse con un poco más de fluidez. La memoria muscular comenzaba a despertar, perezosamente al principio, como un animal en hibernación que responde al primer calor de la primavera. La digitación venía más naturalmente ahora, los patrones reconocibles incluso después de tanto tiempo. Pero seguía siendo tentativo. Cada frase musical terminaba con una pausa ligeramente más larga de lo necesario, como si Rain necesitara reunir valor antes de continuar. El tempo fluctuaba, inestable, traicionando su inseguridad. «Está mejorando», susurró alguien en el público, sonando casi decepcionado. «Apenas, sigue siendo mediocre en el mejor de los casos», respondió su compañero. «Cualquiera con un par de años de lecciones podría hacer lo mismo». «Pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que un conserje ni siquiera debería poder hacer esto», intervino una tercera voz. «Es inusual». Liana no dijo nada. Seguía observando a Rain con esa intensidad inquietante, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el reposabrazos de su asiento. Había ordenado este espectáculo esperando humillación fácil, un recordatorio rápido de las jerarquías sociales que gobernaban su mundo. Pero algo estaba ocurriendo que no había anticipado completamente. El conserje sabía tocar. No bien, no todavía, pero sabía. Había conocimiento real detrás de esos dedos temblorosos, entrenamiento genuino en la forma en que abordaba el instrumento. Eso lo hacía más interesante y más peligroso para sus suposiciones. En el escenario, Rain había alcanzado la primera transición de la pieza, donde la melodía se elevaba ligeramente antes de descender de nuevo. Era un pasaje que requería delicadeza, un toque ligero que permitiera a las notas respirar. Vaciló allí, sus manos suspendidas brevemente sobre las teclas mientras su mente buscaba la continuación correcta. El silencio se extendió.
Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, esperando el colapso final. Liana arqueó una ceja, su expresión diciendo claramente, «Lo ves, sabía que no llegarías lejos». Pero entonces Rain volvió a mirarla. Esta vez no apartó la vista. Sostuvo su mirada con una mezcla de miedo y desafío que transformó algo en el aire entre ellos. Era como si estuviera diciendo, «Esto fue idea tuya, ahora vas a tener que verlo hasta el final». La tensión en el salón se intensificó hasta volverse casi física. Cada persona presente podía sentirla, esa electricidad extraña que surge cuando un momento ordinario amenaza con transformarse en algo significativo. Y Rain, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho y las manos aún temblorosas, tomó una decisión. Dejó de luchar contra el miedo, dejó de preocuparse por la perfección, en cambio permitió que la música fuera lo que era, imperfecta, vacilante pero auténtica. Dejó que cada nota llevara el peso real de su experiencia sin intentar esconder las cicatrices. Sus dedos encontraron las teclas correctas. La melodía continuó, aún frágil pero creciendo en confianza con cada compás. No era brillante, no era la interpretación de un maestro consumado. Pero era real. Y en el silencio expectante del salón, con todos los ojos fijos en él y el peso de la mirada de Liana Werner ardiendo en su espalda, Rain Costa comenzó finalmente, verdaderamente, a tocar. Algo cambió en el momento en que Rain dejó de pensar y simplemente permitió que sus manos recordaran por sí mismas. Las notas comenzaron a fluir con una naturalidad que lo sorprendió incluso a él. Ya no eran sonidos vacilantes y temerosos arrancados del instrumento con esfuerzo visible, sino una melodía cohesiva que emergía del Steinway como si el piano mismo hubiera estado esperando este momento. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con creciente seguridad, encontrando los patrones que alguna vez habían sido tan familiares como su propio nombre. La consolación no. 3 comenzó a desplegarse en todo su esplendor melancólico. La pieza de Liszt era una conversación íntima entre el dolor y la esperanza, entre la pérdida y la posibilidad de redención. Y Rain, que había vivido esa dicotomía durante años, encontró que tenía mucho que decir a través de esas notas. El tempo se estabilizó. Ya no había pausas innecesarias ni vacilaciones que traicionaran inseguridad. En cambio, Rain comenzó a usar el silencio deliberadamente, permitiendo que ciertas notas resonaran en el espacio antes de introducir las siguientes, creando una tensión musical que atrapaba la atención. Sus manos se movían con una elegancia casi olvidada, la mano izquierda proporcionando una base armónica rica mientras la derecha tejía la melodía. El sonido llenó el salón. No era simplemente volumen, aunque el Steinway respondía magníficamente a su toque, proyectando cada nota con claridad cristalina, sino presencia. La música ocupaba el espacio de una manera que hacía imposible ignorarla, que demandaba atención sin ser agresiva. Era como si las notas tuvieran peso, sustancia, como si pudieran verse y tocarse además de escucharse. Los murmullos burlones comenzaron a desvanecerse. Por uno, los invitados que habían estado cuchicheando comentarios crueles se fueron callando, sus palabras muriendo en sus labios mientras algo inesperado ocurría en el escenario frente a ellos. El hombre del traje azul marino que había hecho apuestas sobre cuánto tardaría Rain en huir se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con concentración. La mujer mayor que había sugerido detener la crueldad dejó de abanicarse, su mano suspendida en el aire. «Espera», alguien susurró, «esto es». «No puede ser», respondió otro, pero su voz carecía de convicción. En la primera fila, Liana Werner había dejado de tamborlear con los dedos. Su postura, antes relajada y burlona, se había enderezado gradualmente. Los ojos azul hielo que habían observado a Rain con condescendencia divertida ahora mostraban algo completamente diferente, sorpresa genuina. Rain alcanzó el primer crescendo de la pieza, donde la melodía se elevaba apasionadamente antes de resolver en una cadencia más suave. Sus manos se movieron con autoridad creciente sobre el teclado, presionando las teclas con exactamente la cantidad correcta de fuerza para extraer el sonido que imaginaba. No era solo técnica, aunque la técnica estaba allí, evidente en cada digitación precisa, en cada transición fluida entre acordes complejos, sino. Cada nota parecía extraída de algún lugar profundo dentro de él, un repositorio de sentimientos que había mantenido cerrado durante años. La frustración de los sueños abandonados, el dolor de la pérdida, la soledad de trabajar en un lugar que constantemente le recordaba lo que había sacrificado, pero también algo más, resiliencia, la terquedad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. La música lo decía todo sin necesidad de palabras. El salón había caído en un silencio absoluto.
Incluso aquellos que habían estado grabando con sus teléfonos habían bajado los dispositivos, hipnotizados por lo que estaban presenciando. Era como si un hechizo hubiera caído sobre el lugar, suspendiendo las conversaciones, las risas, el cinismo casual que había permeado el ambiente momentos antes. Una mujer en la tercera fila sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. No podía explicar por qué. Ella había venido solo porque era obligatorio aparecer en estos eventos sociales, pero algo en la música la conmovía de una manera que no había experimentado en años. La melodía hablaba de cosas que ella misma había sentido, pero nunca había podido articular. Un hombre mayor, un empresario que había construido su imperio siendo despiadado e implacable, descubrió que sus ojos estaban inusualmente húmedos. Parpadeó desconcertado por su propia reacción. ¿Cuándo fue la última vez que algo lo había afectado así? Cuando dejó de permitirse sentir de esta manera. Liana permanecía absolutamente inmóvil. Su expresión había pasado de la sorpresa a algo más complejo, más difícil de definir, asombro quizás, incredulidad y algo más perturbador, el reconocimiento incómodo de que se había equivocado. Este no era un conserje cualquiera. Este no era alguien que había tomado algunas lecciones cuando era niño y luego las había olvidado. El hombre en el escenario era un músico real, alguien con entrenamiento serio, con años de práctica evidente en cada gesto. La forma en que sus manos flotaban sobre las teclas, la manera en que moldeaba cada frase musical, el control dinámico que exhibía, todo revelaba a alguien que había dedicado una parte significativa. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba haciendo alguien con ese nivel de habilidad limpiando pisos? Las preguntas bullían en su mente, pero no podía apartar la vista el tiempo suficiente para procesarlas completamente. Estaba atrapada en la música tanto como todos los demás. Rain había entrado ahora en la sección media de la consolación, donde Liszt introducía variaciones más complejas sobre el tema principal. Sus dedos volaban sobre las teclas con una seguridad que habría parecido imposible minutos antes. La memoria muscular había despertado completamente, y con ella venía algo más, el placer puro de tocar. Había olvidado esto. Había olvidado cómo se sentía estar completamente absorbido en la música, cómo el mundo exterior se desvanecía hasta que solo existían el instrumento y él, unidos en un diálogo íntimo. No había preocupaciones sobre facturas sin pagar, sobre uniformes grises y trabajos degradantes, sobre sueños muertos y oportunidades perdidas. Solo había música. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios mientras navegaba por un pasaje particularmente hermoso. Sus ojos, que habían estado cerrados durante gran parte de la interpretación, se abrieron brevemente. No miró al público, ya no importaban, sino al piano mismo, como si estuviera agradeciéndole al instrumento por recordarle quién era realmente. El Steinway respondía magníficamente a cada matiz de su toque. Cuando quería susurrar, el piano susurraba. Cuando necesitaba cantar, el instrumento cantaba con una resonancia que llenaba cada rincón del salón. Era como si hubieran estado destinados a encontrarse, como si este piano específico en este momento específico fuera exactamente lo que Rain necesitaba para romperse y rehacerse simultáneamente. La transformación en el salón era palpable. La incomodidad inicial, esa tensión cruel de esperar el fracaso de alguien, había mutado en algo completamente diferente. Ahora había reverencia, el tipo de silencio respetuoso que solo se otorga cuando se está en presencia de algo genuinamente extraordinario. Los teléfonos que habían sido levantados para capturar humillación ahora grababan algo diferente, un momento de belleza inesperada, una historia que la gente querría contar no por crueldad sino por asombro. Estuve allí cuando un conserje desconocido tocó como un maestro consumado. Nunca había visto nada igual. El hombre del traje azul marino, que había hecho bromas, se sentía avergonzado, aunque no podría haber explicado exactamente por qué. Algo en la música lo hacía confrontar su propio cinismo, su disposición casual a burlarse de alguien que claramente había sufrido de maneras que él no podía imaginar. La mujer que había llamado a esto cruel ahora entendía que había subestimado completamente la situación. Esto no era crueldad de parte de Liana, aunque había comenzado así, sino una especie de catarsis accidental, un momento que había revelado algo oculto y valioso. Liana misma luchaba con emociones contradictorias. Había orquestado esto para entretenimiento, para recordarle a este conserje torpe su lugar en el orden social, pero el hombre en el escenario estaba destrozando todas sus suposiciones. No era inferior, no carecía de talento o valor. Era, en cierto sentido, más real que cualquiera en este salón, incluyéndola a ella. Eso la perturbaba profundamente.
Porque si se había equivocado sobre él, ¿sobre qué más se había equivocado? ¿Cuántas otras personas había descartado basándose en apariencias superficiales? ¿Cuántos otros, conserjes, en su vida eran en realidad genios disfrazados, esperando solo una oportunidad para demostrar su verdadero valor? Rain entró en el clímax de la pieza, donde toda la tensión acumulada finalmente encontraba resolución. Sus manos se movían con total confianza ahora, atacando el teclado con una pasión controlada que hacía que el Steinway cantara con una intensidad casi dolorosa. Las notas se derramaban en cascada, construyendo hacia un momento de revelación emocional que dejó a más de una persona en el público con lágrimas en los ojos. Y luego, tan suavemente como había comenzado, la música empezó a descender hacia su conclusión. Rain permitió que el volumen disminuyera gradualmente, que las notas se volvieran más espaciadas, más contemplativas. Era como si la pieza estuviera diciéndole adiós al oyente, prometiendo que aunque el dolor nunca desaparece completamente, el consuelo siempre es posible. Los últimos acordes resonaron en el salón con una dulzura casi insoportable. Rain los sostuvo, permitiendo que las vibraciones se desvanecieran naturalmente, negándose a apresurar el final. Sus manos permanecieron sobre las teclas hasta que el último susurro de sonido se hubo disipado completamente. Silencio. Un silencio tan absoluto que podría haberse escuchado caer un alfiler. Nadie se movía, nadie respiraba. Y en ese momento suspendido, Rain finalmente levantó la vista del piano. Lo que vio lo dejó sin palabras. El rostro que devolvía la mirada a Rain desde la primera fila ya no pertenecía a la mujer burlona que lo había forzado a subir al escenario. Liana Werner lo observaba con una expresión que él no podía descifrar completamente. Asombro, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si hubiera estado a punto de decir algo y las palabras se hubieran evaporado antes de formarse. Las manos, que antes habían gesticulado con tanta confianza, ahora descansaban inmóviles en su regazo, los dedos entrelazados con una tensión que traicionaba su agitación interna. Pero no era solo ella. El salón entero parecía haber sido transformado. Cada rostro que Rain alcanzaba a ver mostraba variaciones del mismo tema: sorpresa, admiración, incredulidad. La mujer mayor que había pedido misericordia para él tenía las manos presionadas contra su pecho, los ojos brillantes. El empresario corpulento se había quitado los lentes y los limpiaba innecesariamente, un gesto que Rain reconoció como un intento de disimular emoción inesperada. Incluso aquellos que habían sido más crueles en sus comentarios ahora parecían avergonzados, incapaces de sostener su mirada cuando sus ojos barrieron la audiencia. El silencio se extendió, 1, 2, 3 segundos que parecieron eternidades. Y entonces, desde algún lugar en la parte trasera del salón, alguien comenzó a aplaudir. El sonido era solitario al principio, las manos de una sola persona chocando en el silencio expectante, pero fue como encender una mecha. Un segundo después otra persona se unió, luego otra y otra. En cuestión de momentos, el aplauso había crecido hasta convertirse en una ovación ensordecedora que sacudió el salón. Los invitados se pusieron de pie como impulsados por un resorte, sus manos creando una tormenta de sonido que reverberaba contra las paredes y el techo alto. No era el aplauso educado y medido de quienes cumplen con las expectativas sociales. Era genuino, entusiasta, arrancado de personas que acababan de presenciar algo que no habían. Extraordinario, gritó alguien por encima del ruido. Increíble, añadió otro. ¿Quién es este hombre?, preguntó una mujer a su acompañante, quien solo pudo encogerse de hombros, igualmente desconcertado. Rain permaneció sentado en el banco del piano, paralizado por la respuesta abrumadora. Las manos le temblaban ahora no por miedo sino por adrenalina pura, por la descarga emocional de haber expuesto su alma de manera tan completa. Sentía como si hubiera corrido un maratón, cada músculo de su cuerpo vibraba con energía agotada. Los aplausos continuaban, creciendo en intensidad. Algunas personas habían comenzado a silbar, otros golpeaban sus pies contra el suelo en un ritmo que hacía eco del latido de un corazón gigante. Era abrumador, casi aterrador en su fervor. Liana seguía de pie en la primera fila, pero ella no aplaudía. Simplemente miraba a Rain con esa expresión inescrutable, como si estuviera tratando de resolver un acertijo particularmente complejo. Sus manos colgaban a los lados, olvidadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la ovación comenzó a disminuir. Los aplausos se fueron espaciando hasta que el salón volvió a un silencio expectante, aunque este era completamente diferente al anterior.
Ya no había crueldad ni anticipación de fracaso, solo había curiosidad intensa y respeto recién descubierto. Rain se puso de pie con piernas inestables, sin saber muy bien qué hacer o decir. Había imaginado muchos escenarios para cómo terminaría esta noche, despedido, humillado, corriendo del edificio, pero nunca esto. Nunca una ovación de pie de las mismas personas que minutos antes habían apostado sobre su fracaso. Eso fue, un hombre en la tercera fila comenzó, pero no pareció encontrar las palabras adecuadas para terminar la frase. Sí, respondió su compañera simplemente, como si esa única palabra capturara todo lo necesario. Liana dio un paso adelante, separándose del grupo. Su movimiento capturó la atención inmediata de todos. El salón volvió a guardar silencio, esperando ver cómo reaccionaría la anfitriona del evento, la mujer que había orquestado este espectáculo. Subió al escenario con movimientos deliberados, cada paso medido y controlado. El vestido manchado de champán susurraba contra el suelo pulido. Cuando llegó frente a Rain, lo estudió de cerca, sus ojos escaneando su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, su voz desprovista de la burla anterior. Era una pregunta genuina, cargada de peso. ¿Quién eres realmente? Rain tragó saliva, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Ya te lo dije, Rain Costa, trabajo aquí como... No, Liana lo interrumpió con un movimiento brusco de la mano. Eso no es lo que estoy preguntando. No me importa tu trabajo. Quiero saber cómo un conserje toca así. Eso no fue suerte o talento natural sin pulir. Eso fue. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Eso fue el resultado de años de entrenamiento serio, de educación formal, de dedicación absoluta. El salón entero se inclinó hacia adelante, literalmente, como si el movimiento colectivo pudiera ayudarles a escuchar mejor la respuesta. Rain miró al suelo, sintiendo cómo la vieja vergüenza intentaba volver a trepar por su garganta. Pero algo había cambiado. La música lo había cambiado, o quizás había recordado quién era antes de que la vida lo obligara a esconderse. Estudié en el Conservatorio Nacional, dijo finalmente, su voz baja pero clara, durante casi 3 años. Exclamaciones ahogadas recorrieron el salón. El Conservatorio Nacional era la institución de música más prestigiosa del país, notoriamente selectiva. Solo los estudiantes más talentosos eran admitidos, y graduarse de allí prácticamente garantizaba una carrera exitosa. El conservatorio, Liana repitió, su incredulidad evidente. ¿Y qué hace alguien que estudió allí trabajando como conserje? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Era la misma pregunta que Rain se había hecho 1000 veces en los últimos años, la que lo despertaba a las 3 de la mañana con un peso en el pecho. Tuve que dejarlo, respondió, manteniendo la voz tan controlada como pudo. En mi 3er año, mi abuela enfermó y alguien tenía que cuidarla. Alguien tenía que pagar las facturas. El silencio que siguió era diferente otra vez. Ya no era expectante o respetuoso. Era incómodo, cargado con la realización colectiva de que todos habían juzgado mal la situación de manera espectacular. Y después presionó Liana, aunque su tono había suavizado considerablemente, después de que ella, ¿por qué no regresaste? Rain finalmente levantó la vista para encontrar sus ojos. Porque para cuando falleció ya había estado fuera demasiado tiempo, perdí mi lugar en el programa, no tenía dinero para pagar la matrícula sin la beca que había tenido, y honestamente, vaciló debatiendo si revelar la verdad completa. Ya no confiaba en que pudiera hacerlo. 3 años es mucho tiempo lejos de algo que requiere práctica constante. Pensé que había perdido mi oportunidad. Claramente no la perdiste, dijo una voz desde el público. Era el empresario mayor, quien ahora miraba a Rain con algo parecido a la admiración. Lo que acabamos de presenciar fue magistral. Murmullos de acuerdo resonaron por todo el salón. Estaba oxidado al principio, admitió Rain. No he tocado en años. Ni siquiera estaba seguro de poder recordar una pieza completa. ¿No has tocado en años? Liana sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es imposible. Nadie toca así después de años sin práctica. La memoria muscular es poderosa, Rain se encogió de hombros, y supongo que algunas cosas nunca se olvidan realmente, solo se duermen. Liana lo estudió por un largo momento, y Rain pudo ver cómo algo cambiaba detrás de sus ojos. La arrogancia había desaparecido casi por completo, reemplazada por algo más reflexivo, más humano. Liszt, dijo ella de repente, consolación no, 3 en re bemol mayor, una elección interesante. Rain parpadeó, sorprendido de que ella hubiera reconocido la pieza.
Muchas personas en el salón probablemente no podrían haberla identificado sin consultar un programa. Estudié piano durante 10 años, explicó Liana, como si hubiera leído su pensamiento. Nunca fui excepcionalmente buena, pero aprendí lo suficiente para apreciar cuando alguien realmente lo es. Y tú, hizo una pausa significativa, tú eres excepcionalmente bueno. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas con un peso que iba más allá del simple cumplido. Era un reconocimiento, una admisión de error, una disculpa sin decir lo siento explícitamente. No sabía que estudiaras música, dijo Rain, porque no sabía qué más decir. Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, respondió Liana con una media sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. Así como aparentemente hay muchas cosas que no sabía sobre ti. Se giró hacia el público, que había observado este intercambio con fascinación apenas contenida. Cuando habló, su voz proyectó con la autoridad natural de alguien acostumbrada a comandar atención. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta noche ha sido educativa, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Nos ha recordado que las apariencias pueden ser profundamente engañosas y que el talento genuino no siempre se presenta en los paquetes que esperamos. Algunos invitados asintieron, claramente avergonzados por su comportamiento anterior. Señor Costa, Liana se volvió nuevamente hacia Rain y ahora había un brillo calculador en sus ojos, el tipo de expresión que usaba cuando estaba formulando un plan. Necesitamos hablar, pero no aquí, no ahora. Puedes quedarte después de que termine el evento. Rain vaciló, parte de él quería huir, procesar lo que acababa de ocurrir en la privacidad y seguridad de su pequeño apartamento. Pero otra parte, la parte que había despertado al tocar el piano, estaba curiosa. Supongo que sí, respondió finalmente. Excelente, Liana sonrió, y esta vez la expresión parecía genuina. Mientras tanto, creo que te debemos algo más que solo aplausos. Alguien tiene objeciones a que el señor Costa se una a nosotros como invitado por el resto de la velada. El salón estalló en aplausos nuevamente, más breves pero no menos entusiastas que antes. Claramente nadie objetaba. De hecho, varias personas ya se acercaban al escenario, ansiosas por presentarse al misterioso conserje que había resultado ser un pianista extraordinario. Rain se encontró rodeado de rostros sonrientes y manos extendidas, una marea de atención que era tan abrumadora como la ovación había sido. Las mismas personas que habían esperado su fracaso ahora competían por su atención, cada una queriendo ser la primera en felicitarlo, en preguntarle sobre su historia, en fotografiarse con él. Era surrealista, mareante, y si era honesto consigo mismo, un poco satisfactorio. Pero mientras aceptaba cumplidos y respondía preguntas, sus ojos seguían volviendo a Liana Werner, quien observaba desde un costado con esa expresión pensativa que prometía que la noche aún no había terminado de sorprenderlo. El evento continuó con una energía transformada. Lo que había comenzado como una gala elegante pero predecible se había convertido en algo memorable, una noche de la que los invitados hablarían durante meses. Rain se encontró en el centro de un torbellino de atención que alternaba entre lo gratificante y lo agotador. Debe contarnos más sobre su tiempo en el conservatorio, insistió una mujer con un vestido color esmeralda, sus ojos brillando con curiosidad genuina. Estudió con el maestro Volkmann, dicen que es terriblemente exigente. Solo por un semestre, respondió Rain, aún sintiéndose extraño al hablar de esa época como algo digno de discusión. Era exigente, sí, pero brillante. Aprendí más en esas pocas semanas que en años anteriores. ¿Y qué otros compositores estudiaba?, preguntó un hombre mayor que se había presentado como coleccionista de instrumentos antiguos, además de Liszt, obviamente. Beethoven, principalmente. Rain sintió cómo los recuerdos fluían más fácilmente ahora, menos dolorosos que antes. Algo de Chopin, aunque nunca fui tan lírico como sus piezas requerían. Rachmaninoff, cuando me sentía ambicioso. Y Bach, siempre Bach. Mi profesor decía que Bach era la base de todo lo demás. Las conversaciones se multiplicaban a su alrededor. Algunos invitados compartían sus propias experiencias con la música, otros simplemente querían estar cerca de él, como si su talento fuera algo que pudiera absorberse por proximidad. Rain respondía lo mejor que podía, todavía procesando la irrealidad de la situación. En todo momento era consciente de dónde estaba Liana. Ella circulaba por el salón como era su deber como anfitriona, conversando con grupos diferentes, asegurándose de que todos estuvieran atendidos.
pero cada tanto sus ojos encontraban los de Rain a través de la multitud, y en esas miradas había algo no resuelto, una conversación pendiente que flotaba entre ellos como una pregunta sin formular. Finalmente, después de lo que pareció horas pero probablemente fue solo 40 minutos, Liana se excusó de su grupo actual y se dirigió directamente hacia Rain. Los invitados que lo rodeaban se apartaron instintivamente, creando un espacio para ella. ¿Me permite?, preguntó, aunque el tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Por supuesto, Rain asintió, sintiendo cómo su pulso se aceleraba ligeramente. Liana lo condujo hacia un rincón más tranquilo del salón, cerca de unas ventanas altas que daban a los jardines iluminados del centro musical. La distancia no los aislaba completamente de los demás, varios pares de ojos curiosos los seguían, pero al menos podían hablar sin ser interrumpidos constantemente. «Debo disculparme», dijo Liana sin preámbulos, su voz más baja ahora, desprovista de la proyección pública que había usado antes. «Lo que hice esta noche fue imperdonable». Rain parpadeó, sorprendido por la directa admisión. Bueno, el accidente fue mi culpa, no debí». No, Liana lo interrumpió con firmeza. El accidente fue exactamente eso, un accidente. Mi reacción fue deliberada y cruel. Te usé como entretenimiento, asumiendo que no tenías valor más allá de ser objeto de burla. Eso dice mucho más sobre mí que sobre ti. Era extraño escuchar estas palabras de alguien que proyectaba tanta confianza habitualmente. Liana mantenía contacto visual directo, sin intentar minimizar o justificar sus acciones. Rain se dio cuenta, el tipo de disculpa que solo puede dar alguien que genuinamente comprende la magnitud de su error. «No sabías», dijo finalmente, «nadie lo sabe. Hago todo lo posible por mantener esa parte de mi vida separada del presente». «¿Por qué?», Liana inclinó la cabeza, por vergüenza. Al principio, sí, admitió Rain, mirando hacia los jardines en lugar de a ella. Era el estudiante prometedor que había abandonado, el talento desperdiciado. Cada vez que alguien en el conservatorio me preguntaba por qué me iba, veía lástima en sus ojos, o peor, decepción, como si hubiera traicionado algún don sagrado. «Pero cuidaste de tu abuela», dijo Liana, «eso no es algo de qué avergonzarse». «Lo sé racionalmente, lo sé». Rain se giró para mirarla nuevamente, pero hay una diferencia entre saber algo y sentirlo. Durante años, cada vez que pasaba frente a una sala de conciertos o escuchaba música clásica en alguna parte, sentía vacío, recordatorio constante de lo que había perdido. «¿Y ahora?», preguntó Liana, «después de tocar esta noche, ¿todavía lo sientes?». Rain consideró la pregunta cuidadosamente. El salón bullía con conversaciones a su alrededor, la gala continuando su curso natural. Pero aquí, en este rincón tranquilo, el mundo se había reducido a esta conversación, a estas preguntas que cortaban más profundo de lo que esperaba. «Ahora siento algo diferente», dijo lentamente, como si una puerta que había cerrado con fuerza se hubiera abierto apenas, dejando entrar un poco de luz. «No sé si eso es bueno o malo todavía». Liana asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Cuéntame más sobre ella», pidió, «tu abuela, si no es muy doloroso». Rain dudó, pero había algo en la manera en que Liana preguntaba, sin morbo, sin el tipo de curiosidad invasiva que había caracterizado algunas de las conversaciones anteriores, que lo hacía sentir seguro para compartir. «Se llamaba Elena», comenzó, una sonrisa triste tocando sus labios. «Era una mujer increíblemente fuerte. Había criado a 3 hijos sola después de que mi abuelo muriera joven. Cuando mi madre falleció y mi padre nos abandonó, no dudó en hacerse cargo de mí. Yo tenía 6 años. Eso debió ser difícil para ambos», comentó Liana. «Lo fue, pero ella nunca me hizo sentir como una carga». Rain sintió el familiar peso de la nostalgia en su pecho. «Trabajaba largas horas limpiando casas para pagar mis lecciones de piano. Yo no entendía el sacrificio en ese momento. Pensaba que era normal tener un piano viejo en el apartamento, que todas las abuelas vendían sus joyas para pagar profesores de música». «Ella vio tu talento», dijo Liana suavemente. «Más que eso, ella creyó en él cuando yo mismo no lo hacía». Rain tragó saliva, sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarse. «Cuando recibí la aceptación del conservatorio con beca completa, lloró. Dijo que era la prueba de que todos sus sacrificios habían valido la pena». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. A través de las ventanas, Rain podía ver las luces del jardín parpadeando suavemente, creando patrones que bailaban sobre el césped perfectamente cuidado. «Cuando enfermó», continuó después de un momento, «fue repentino. Un día estaba bien, al siguiente apenas podía levantarse de la cama.
Los doctores dijeron que era su corazón, que había estado trabajando demasiado durante demasiados años. Necesitaba tratamiento constante, medicamentos caros, alguien que estuviera con ella todo el tiempo. Y ese alguien tenía que ser tú, completó Liana. No había nadie más, Rain se encogió de hombros, y honestamente nunca consideré otra opción. Ella había dado todo por mí, ¿cómo podía hacer menos por ella? Algunos lo habrían hecho, dijo Liana con una certeza que sugería experiencia personal. Algunos habrían encontrado excusas, habrían racionalizado que su carrera era demasiado importante para interrumpirla. Quizás, pero yo no podría haber vivido conmigo mismo si hubiera hecho eso. Rain la miró directamente. La música era mi sueño, pero ella era mi familia, y al final la familia es más real que los sueños. Vio algo cambiar en la expresión de Liana, un ablandamiento sutil alrededor de sus ojos que sugería que sus palabras habían resonado de alguna manera profunda. ¿Cuánto tiempo cuidaste de ella?, preguntó. 3 años, 3 años de tratamientos, de esperanzas y decepciones, de pequeñas victorias y grandes retrocesos. Rain sonrió tristemente, pero también 3 años de conversaciones que nunca habríamos tenido de otra manera. Me contó historias de su juventud, de mi madre cuando era niña, de cómo había conocido a mi abuelo. Compartimos silencios que eran tan significativos como las palabras. Al final, cuando falleció, fue en paz, rodeada de amor. Y luego te quedaste solo, dijo Liana, no como pregunta sino como reconocimiento. Sí, solo con facturas médicas que pagar y un apartamento demasiado silencioso. Rain miró sus propias manos, estas manos que habían tocado tan bellamente esa noche. Intenté volver a la música, pero el conservatorio había llenado mi lugar. Sin beca no podía costear la matrícula, y para ser honesto ya no estaba seguro de querer hacerlo. Tocar me recordaba todo lo que había perdido, no solo mi carrera, sino a ella. Así que te alejaste completamente, concluyó Liana. Conseguí trabajos que pagaban las cuentas, evitaba cualquier cosa relacionada con música. Cuando vi el anuncio para el puesto de conserje aquí, casi no apliqué, pero necesitaba el dinero y pensé que quizás había pasado suficiente tiempo, que podría estar cerca de la música sin que me doliera. Se rió sin humor. Me equivoqué. Cada día aquí era un recordatorio, pero pagaba más que otros trabajos, así que me quedé. Liana permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que Rain había compartido. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso de comprensión genuina. Me equivoqué contigo de todas las formas posibles, dijo. Asumí que eras solo, nadie, alguien sin historia, sin profundidad, sin valor más allá de tu función. Es vergonzoso admitir cuán fácilmente hago ese tipo de juicios. No eres la única, Rain no lo dijo con amargura, solo con cansancio. La gente ve el uniforme y deja de ver a la persona. Es más fácil así, menos complicado. Más fácil, quizás, pero profundamente injusto. Liana miró hacia el salón, donde los invitados continuaban disfrutando del evento. Todos aquí esta noche aprendimos algo importante, algunos de nosotros más dolorosamente que otros. En ese momento, el empresario mayor que había hablado antes se acercó, llevando 2 copas de champán. Perdonen la interrupción, dijo, ofreciendo una copa a Rain, pero pensé que el artista de la noche merecía un brindis apropiado. Rain aceptó la copa con una sonrisa agradecida. Otros invitados, viendo esto, comenzaron a acercarse nuevamente, formando un círculo informal alrededor de ellos. Por el señor Costa, declaró una mujer, levantando su propia copa, quien nos ha recordado esta noche que el verdadero talento no conoce fronteras sociales, y que las apariencias pueden ser profundamente engañosas, añadió otro. Por las segundas oportunidades, dijo alguien más, mirando significativamente entre Rain y Liana. Los brindis continuaron, cada uno más efusivo que el anterior. Rain aceptaba los cumplidos con gracia pero cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, especialmente no de personas que pertenecían a un mundo tan diferente al suyo. Pero mientras escuchaba las palabras amables y veía los rostros genuinamente impresionados a su alrededor, algo se asentó dentro de él. Una sensación que no había experimentado en años, la satisfacción de ser visto y valorado por quien realmente era, no por las circunstancias que lo habían reducido a una sombra de sí mismo. Liana permaneció a su lado durante todo esto, ya no como la antagonista arrogante del comienzo de la noche, sino como algo diferente. Una testigo, quizás, o posiblemente el principio de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. La noche se extendía ante ellos, llena de posibilidades que no habían existido horas antes.
La gala terminó cerca de la medianoche, pero varios invitados se demoraron, renuentes a dejar ir la magia inesperada de la velada. Rain se encontró rodeado de tarjetas de presentación y promesas vagas de mantenerse en contacto, gestos que sospechaba eran más entusiasmo momentáneo que compromisos genuinos. Debe volver a tocar, insistió el coleccionista de instrumentos, presionando su tarjeta en la mano de Rain. Organizo salones musicales privados una vez al mes. Sería un honor tenerlo como invitado especial. Yo no sé, Rain vaciló, el peso de la realidad comenzando a reasentarse sobre sus hombros. Esta noche fue complicada. Complicada, fue extraordinaria, intervino la mujer del vestido esmeralda. Tiene un don que el mundo merece escuchar. Sería criminal dejarlo languidecer. No languideció por elección, la voz de Liana cortó la conversación. Se había acercado mientras los últimos invitados se despedían, y si va a volver a la música, debe ser en sus propios términos. Los invitados restantes captaron la indirecta y comenzaron a retirarse, aunque no sin lanzar miradas especulativas entre Liana y Rain. Cuando finalmente estuvieron solos en el salón, excepto por el personal que limpiaba discretamente en los márgenes, el silencio se sintió ensordecedor después del bullicio de la noche. ¿Quieres caminar?, preguntó Liana, señalando hacia las puertas que daban a los jardines. Necesito aire fresco, y tú probablemente también. Rain asintió, siguiéndola hacia el exterior. La noche era clara y fresca, el aire llevaba el aroma de jazmines del jardín. Las luces decorativas creaban charcos de iluminación dorada entre las sombras, convirtiendo el espacio en algo casi irreal. Caminaron en silencio por varios minutos, sus pasos sincronizándose naturalmente sobre el camino de grava. Finalmente, Liana se detuvo junto a una fuente pequeña, el sonido del agua proporcionando un telón de fondo suave a sus palabras. Todos tienen razón, sabes, dijo, mirando el agua en lugar de a él, sobre que deberías volver a la música. Pero no de la manera que están sugiriendo, como si fueras una curiosidad para exhibir en sus fiestas. ¿Y de qué manera entonces?, preguntó Rain, genuinamente curioso. Apropiadamente, profesionalmente, Liana se giró hacia él y en sus ojos había una determinación que él reconocía del escenario. Déjame pagar tu educación, regresa al conservatorio, termina tu formación, o mejor aún, estudia con maestros privados si el conservatorio ya no es viable. Rain sintió cómo el shock lo recorría. No puedo aceptar eso, sería. ¡Qué caridad! Liana arqueó una ceja. No lo es, considéralo inversión, o reparación por haberte tratado abominablemente, o simplemente el reconocimiento de que tienes algo valioso que merece ser cultivado. Apenas me conoces, protestó Rain, ¿por qué harías algo así? Porque esta noche me enseñó algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Liana cruzó los brazos, no defensivamente sino pensativamente. Que he estado rodeada de mediocridad dorada durante tanto tiempo que casi olvidé cómo se ve el talento genuino. Y cuando finalmente lo encuentro, sería criminalmente estúpido dejarlo escapar. Rain la estudió, buscando señales de condescendencia o motivos ocultos, pero solo encontró sinceridad. Era desconcertante ver a la mujer arrogante de horas antes transformada en alguien tan humano. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, Liana asintió. Pero piénsalo seriamente, Rain, no dejes que el orgullo te robe una segunda oportunidad. Asterisco, asterisco, asterisco. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambio vertiginoso. Rain había aceptado la oferta de Liana después de 3 días de deliberación agonizante. Renunció a su trabajo de conserje, su supervisor había oscilado entre sorpresa e irritación y se encontró con tiempo libre por primera vez en años. Tiempo que llenó obsesivamente con práctica. Liana había hecho arreglos para que tuviera acceso a una sala de ensayo privada en el centro musical, equipada con un piano de cola similar al que había tocado aquella noche. Rain pasaba 8, 10, a veces 12 horas diarias reconstruyendo su técnica, reimaginando su relación con la música. Era agotador, frustrante y absolutamente necesario. También comenzó lecciones con el maestro Volkmann, quien lo recordaba del conservatorio y había aceptado tomarlo como estudiante privado. Las sesiones eran brutalmente honestas. Tienes el talento, había dicho Volkmann durante su tercera lección, pero años de no tocar dejaron malos hábitos. Tu técnica del pulgar es descuidada, tu pedal impreciso, y tu fraseo, aunque emotivo, carece de la disciplina estructural que necesitas para interpretaciones más complejas. Cada crítica dolía porque era verdad, pero Rain la absorbía, trabajaba, mejoraba.
Lentamente, incrementalmente, podía sentir cómo regresaba a sí mismo. O quizás se estaba convirtiendo en una nueva versión, alguien que llevaba las cicatrices del pasado pero ya no estaba definido por ellas. Liana aparecía ocasionalmente, siempre con alguna excusa, pasaba por aquí, quería verificar que las instalaciones fueran adecuadas, pero Rain sospechaba que era curiosidad genuina. A veces se sentaba en silencio durante sus prácticas, otras veces hacía preguntas sobre las piezas que estaba estudiando. Su relación había evolucionado hacia algo peculiar, no exactamente amistad, pero tampoco la dinámica de benefactora y beneficiario, algo intermedio. Un mes después de la gala, llegó la primera invitación real. Un café cultural, pequeño en el centro de la ciudad, estaba organizando una noche de música de cámara y querían que Rain tocara 2 piezas. El pago era modesto, la audiencia sería reducida, pero era un comienzo. Rain aceptó, sintiendo tanto emoción como terror. La noche de la presentación llegó al café 1 hora temprano. Era un espacio acogedor, con quizás 50 sillas dispuestas frente a un piano vertical. Nada comparado con el gran salón de la gala, pero de alguna manera más intimidante por su intimidad. «Estarás bien», le había dicho Liana por teléfono esa mañana. Ella no podía asistir, algún compromiso familiar, pero había insistido en llamarlo. «Recuerda que ya hiciste lo más difícil. Todo después de eso es solo práctica». Pero mientras la audiencia comenzaba a llegar y tomar asiento, Rain sintió cómo el pánico familiar trepaba por su garganta. Estos no eran invitados de gala sorprendidos por un conserje talentoso. Eran personas que habían venido específicamente a escucharlo tocar, con expectativas formadas por lo que fuera que hubieran escuchado sobre aquella noche en el centro musical. ¿Y si no podía repetirlo? ¿Y si esa interpretación había sido un golpe de suerte, adrenalina y emoción capturadas en un momento irrepetible? Subió al pequeño escenario con las piernas temblorosas. Se sentó frente al piano, consciente de cada par de ojos en él. El instrumento era decente pero claramente usado, las teclas ligeramente amarillentas, algunas notas con una resonancia apagada. Colocó las manos sobre las teclas y no pudo comenzar. El silencio se extendió. La audiencia esperaba pacientemente, luego con creciente incomodidad. Rain podía escuchar su propio corazón latiendo, el sonido llenando sus oídos hasta que fue todo lo que podía percibir. Asterisco, esto fue un error terrible, asterisco. Pero entonces recordó algo que Volkmann había dicho durante una de sus lecciones: la música no te pide perfección, te pide verdad. Cerró los ojos, respiró y comenzó. Las primeras notas fueron vacilantes, pero pronto encontró su ritmo. No fue perfecto, hubo un error notable en el segundo movimiento, un crescendo que no alcanzó completamente su potencial, pero fue honesto. Y cuando terminó, el aplauso fue cálido, genuino. Pero Rain sabía la verdad, había estado aterrado, y si iba a hacer esto realmente, necesitaba encontrar una manera de manejar ese terror. Asterisco, asterisco, asterisco. Las invitaciones comenzaron a llegar con más frecuencia. Otro café, una pequeña galería de arte, un salón privado como el que el coleccionista había mencionado. Cada presentación era una batalla contra su propia inseguridad, un equilibrio precario entre el deseo de tocar y el miedo al fracaso. Algunas noches eran triunfos, otras luchas visibles, la inconsistencia lo atormentaba. «Es normal», le aseguró Volkmann, «estás reconstruyendo no solo tu técnica sino tu confianza, eso toma tiempo». «No tengo la sensación de que tengamos tanto tiempo», respondió Rain, pensando en el dinero que Liana estaba invirtiendo, en las oportunidades que podía estar desperdiciando. También estaban las realidades prácticas de su nueva vida. Había dejado su apartamento pequeño, no podía seguir pagándolo sin el salario de conserje, se había mudado a un estudio aún más pequeño que Liana había ayudado a encontrar. Vivía de la generosidad de ella y los modestos pagos de sus presentaciones ocasionales, una dependencia que lo incomodaba profundamente. «Déjame ayudar más», había ofrecido Liana durante uno de sus encuentros, podría. No, Rain había cortado firmemente. «Ya estás haciendo demasiado, necesito mantener algo de dignidad aquí». Ella había aceptado, aunque a regañadientes. Pero Rain veía la preocupación en sus ojos, la forma en que lo evaluaba como si estuviera buscando señales de quiebre. Y quizás tenía razón en preocuparse, porque había noches, después de presentaciones particularmente difíciles, cuando Rain se preguntaba si todo esto valía la pena. Si no habría sido más fácil quedarse en la oscuridad, en el anonimato seguro de ser simplemente un conserje sin aspiraciones ni expectativas.
Pero entonces recordaba esa noche en la gala. Recordaba cómo se había sentido tocar nuevamente, cómo algo dormido dentro de él había despertado. Y sabía que, sin importar cuán difícil fuera el camino adelante, no podía volver a enterrar esa parte de sí mismo. No otra vez. La transformación no sucedió de la noche a la mañana, pero cuando Rain miró hacia atrás meses después, pudo identificar el momento exacto en que todo cambió. Había sido después de una presentación particularmente desastrosa en un salón privado. Sus manos habían temblado incontrolablemente durante toda la interpretación, las notas saliendo desafinadas y torpes. Cuando terminó, el aplauso había sido cortés pero frío, el tipo de reconocimiento que se da por obligación más que por aprecio genuino. Rain había salido del lugar sintiéndose destruido, cuestionando cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Encontró a Liana esperándolo afuera. Ella había comenzado a asistir a la mayoría de sus presentaciones y lo que vio en su rostro no fue decepción sino comprensión. «Camina conmigo», había dicho simplemente. Habían recorrido las calles de la ciudad durante horas, Liana escuchando mientras Rain finalmente dejaba salir todo. Sus miedos, sus inseguridades, la sensación abrumadora de que estaba fallándole a todos, especialmente a ella. «No me estás fallando», había respondido Liana con una firmeza que no admitía discusión. «Te estás fallando a ti mismo al dejar que el miedo controle cada nota que tocas. La música no es sobre perfección, Rain, es sobre conexión. ¿Recuerdas esa noche en la gala? No fue perfecto técnicamente, pero fue real. Eso es lo que la gente recuerda». «No sé cómo volver a eso», había admitido él. «Entonces aprendamos juntos». Liana había tomado su mano, un gesto simple que de alguna manera cambió todo. «Deja de verme como tu benefactora y empieza a verme como tu aliada, tu amiga si quieres, alguien que cree en ti incluso cuando tú no puedes». Y así, gradualmente, la naturaleza de su relación había comenzado a cambiar. Liana empezó a involucrarse más activamente en sus preparaciones. No como crítica, dejaba eso al maestro Volkmann, sino como audiencia de ensayo, alguien ante quien Rain podía practicar sin el peso del juicio profesional. Ella hacía preguntas que lo obligaban a pensar diferente sobre las piezas, a encontrar significados personales en lugar de solo ejecutar notas. «¿Qué te hace sentir este pasaje?», preguntaba durante sus sesiones. «No sé, melancólico», respondía Rain inseguro. «No me digas lo que crees que debería hacerte sentir. Dime qué te hace sentir a ti, específicamente», insistía ella. Y cuando Rain realmente se permitía conectar emocionalmente con la música en lugar de solo preocuparse por la técnica, algo mágico comenzaba a suceder. Las interpretaciones se volvían más seguras, más auténticas. El temblor en sus manos disminuía. También pasaban tiempo juntos fuera de las prácticas. Cenas que comenzaban como discusiones sobre música y terminaban en conversaciones sobre todo lo demás. Caminatas por la ciudad donde Liana le mostraba lugares que amaba, espacios que revelaban dimensiones de ella que Rain nunca había imaginado. Una pequeña librería especializada en poesía. Un parque donde había pasado tardes enteras cuando era niña, escapando de las expectativas de su familia. «A veces pienso que construí toda mi personalidad como defensa», le había confesado una tarde. La arrogancia, la crueldad casual, era más fácil que admitir que me sentía atrapada en un papel que nunca elegí. «¿Y ahora?», había preguntado Rain. «Ahora estoy tratando de descubrir quién soy cuando no estoy actuando», había sonreído, una expresión vulnerable que transformaba completamente su rostro. «Es aterrador, pero también liberador». Sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente, habían comenzado a salir. No había habido un momento definitorio, solo una progresión natural de amistad a algo más profundo. La primera vez que Rain la besó o quizás ella lo besó a él, ambos reclamarían crédito después. Fue después de una presentación particularmente exitosa en una sala de conciertos mediana. La adrenalina del triunfo, la alegría compartida, la forma en que ella lo había mirado. Asterisco, asterisco, asterisco. 3 meses después de ese primer beso, Rain recibió una invitación que cambió todo. Un recital en el Teatro Nacional, la sala de conciertos más prestigiosa del país. Era la oportunidad con la que cualquier pianista soñaba, el tipo de escenario donde se hacían o destruían carreras. «Tienes que aceptar», había dicho Liana cuando él le mostró la carta con manos temblorosas. «Es demasiado pronto, no estoy listo», había protestado Rain. «Nunca te sentirás listo», había respondido ella con esa honestidad directa que ahora caracterizaba todo lo que compartían, «pero estás preparado, confía en mí, y más importante, confía en ti mismo».
La noche del recital, Rain esperaba entre bambalinas mientras la sala se llenaba. 2000 asientos, críticos musicales, profesionales de la industria, y en la primera fila, Liana, con un vestido azul que hacía que sus ojos brillaran incluso desde la distancia. Cuando salió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Se sentó al piano, otro Steinway magnífico, y por un momento permitió que el pánico familiar intentara asentarse. Pero entonces encontró los ojos de Liana en la multitud. Ella asintió, apenas un movimiento de cabeza, pero fue suficiente. Un recordatorio de todo el camino que habían recorrido juntos, de las noches difíciles y los pequeños triunfos, de cómo ella había visto su valor incluso cuando él no podía. Rain respiró hondo y comenzó a tocar. La interpretación fue triunfal. Cada nota salía con claridad y propósito, cada frase musical construida con la emoción genuina que Liana le había enseñado a abrazar. Cuando terminó, la ovación fue inmediata y atronadora. La crítica del día siguiente lo llamaría el descubrimiento musical del año y un talento generacional finalmente realizado. Esa noche, después de celebrar con champán en el apartamento de Liana, más grande y lujoso que cualquier lugar donde Rain hubiera vivido, ella había hecho una propuesta. «Múdate conmigo», había dicho, oficialmente. «Deja de pretender que ese estudio diminuto es suficiente para ti». «Liana, yo no puedo». «Si puedes», había interrumpido, «y antes de que empieces con todo el discurso sobre dignidad e independencia, déjame ser clara, no es caridad, eres mi pareja, y las parejas viven juntas. Es bastante simple». Rain había aceptado, aunque llevó semanas ajustarse a la idea de que merecía ese tipo de felicidad, ese tipo de estabilidad. Asterisco, asterisco, asterisco. Los años siguientes fueron un torbellino de éxito creciente. Las invitaciones llegaban constantemente, salas de conciertos en todo el país, luego internacionales, festivales de música, grabaciones, colaboraciones con orquestas reconocidas. Rain se convirtió en un nombre que la gente reconocía, un pianista cuyas interpretaciones eran celebradas tanto por su técnica impecable como por su profundidad emocional. Pero a través de todo, las giras, la fama, las presiones constantes, Liana permaneció como su ancla. Ella viajaba con él cuando podía, manejaba aspectos de su carrera que él encontraba abrumadores, le recordaba quién era cuando las luces brillantes amenazaban con desorientarlo. También crecieron juntos. Liana se involucró más en filantropía genuina, usando su riqueza para crear becas para estudiantes de música de bajos recursos, programas que aseguraban que otros Rains no tuvieran que elegir entre sus sueños y sus responsabilidades familiares. Rain comenzó a enseñar ocasionalmente, transmitiendo no solo técnicas sino las lecciones más profundas que había aprendido sobre resiliencia y autenticidad. Su relación se profundizó, pasando de la pasión inicial a algo más sólido, más duradero. Había peleas ocasionales, ambos eran personas con opiniones fuertes, pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro, porque fundamentalmente se entendían de maneras que nadie más podía. Ambos habían sido transformados por aquella noche en la gala, ambos habían aprendido a ver más allá de las superficies. Asterisco, asterisco, asterisco. 5 años después de aquella fatídica noche, Rain regresó al Teatro Nacional para un concierto especial. Era un evento de aniversario, celebrando su ascenso de conserje desconocido a una de las figuras musicales más respetadas del país. La sala estaba completamente llena. Entre la audiencia estaban antiguos profesores del conservatorio, colegas músicos, críticos que habían seguido su carrera, y en lugares de honor, personas cuyas vidas había tocado a través de su música y su historia. Liana estaba en la primera fila, como siempre, pero esta vez Rain tenía un plan. Tocó su programa regular con la maestría que ahora era su marca distintiva. Rachmaninoff, Chopin, algunas composiciones contemporáneas. La audiencia estaba hipnotizada, transportada. Cuando terminó la última pieza programada, el aplauso fue predecible y entusiasta. Pero Rain no se levantó del banco. En cambio, se giró hacia el micrófono que había sido colocado discretamente cerca del piano. «Hay una pieza más que me gustaría tocar esta noche», dijo, su voz amplificada llenando el teatro, «una que tiene un significado especial». Los murmullos de curiosidad recorrieron la audiencia. Liana lo miraba con confusión, claramente sin saber qué estaba pasando. «Hace 5 años», continuó Rain, «una mujer me desafió a tocar en circunstancias que nunca olvidaré. Fue cruel en ese momento, o al menos así comenzó, pero ese acto de crueldad se convirtió en el catalizador de todo lo que vino después.
Me obligó a recordar quién era, a reclamar la parte de mí mismo que había enterrado. Vio cómo Liana se enderezaba en su asiento, sus ojos ampliándose mientras comenzaba a comprender. Esa mujer se convirtió en mi amiga, luego en mi amor, luego en la persona sin la cual no puedo imaginar mi vida. Rain se puso de pie, bajó del escenario y caminó directamente hacia donde ella estaba sentada. El teatro había caído en un silencio absoluto. 2000 personas contenían el aliento colectivamente. Rain se arrodilló frente a Liana, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Liana Werner dijo, su voz ahora sin amplificación pero clara en el silencio expectante. Hace 5 años me dijiste que si tocaba te casarías conmigo. Era una broma, lo sé, pero he pasado estos años aprendiendo que las mejores cosas de la vida comienzan en lugares inesperados. Así que te pregunto ahora, en serio y con todo mi corazón, ¿te casarías conmigo? Lágrimas brillaban en los ojos de Liana. Ella rió y lloró simultáneamente, una mano cubriéndose la boca mientras la otra se extendía hacia él. Sí, susurró, luego más fuerte, su voz llenando el teatro, sí. La ovación que siguió eclipsó cualquier aplauso que Rain hubiera recibido por su música. El teatro entero se puso de pie, celebrando no solo un compromiso, sino una historia de transformación, redención y amor nacido de los lugares más improbables. Rain deslizó el anillo en el dedo de Liana y la besó mientras 2000 extraños celebraban a su alrededor. Y en ese momento, rodeado de música y amor y posibilidades infinitas, supo que cada paso difícil del camino había valido absolutamente la pena. Porque algunas historias, las mejores historias, comienzan con un desafío cruel y terminan con una promesa cumplida.